Bien, pues vamos a empezar. Lo primero de todo, me presento, soy Yolanda Cuesta, soy economista y experta en Excel y otras tecnologías de Microsoft y en general de otras áreas, empresas dedicadas sobre todo en contabilidad, finanzas, etcétera. Voy a compartir una presentación y a continuación comenzamos. Estamos viendo mi presentación en donde vamos a estar hablando de BI, también lo podéis oír nombrar como BI y también lo conocéis como Business Intelligence. Y en esta sesión de hoy, gracias a Formadores IT, vamos a estar viendo cómo podemos transicionar, cómo podemos pasar del programa de hojas de cálculo Excel a Power BI con las herramientas de BI que tiene Excel. Excel es un símil, el que veis en pantalla. A la izquierda veis una avioneta que bien nos lleva y nos trae, en caso de necesario. A la derecha un avión mucho más potente y podríamos decir que Excel, sin aprovechar todo su potencial, es parecido a esta avioneta y conociendo BI y todos los recursos modernos que tiene Excel, podremos pilotar la hoja de cálculo a modo de este potente avión. Pues bien, soy, como digo, Yolanda Cuesta Altieri, economista, experta en Excel. Tengo varios cursos en la plataforma de LinkedIn sobre Excel, contabilidad, gestión, finanzas. Tenéis aquí mi QR si queréis hacer una captura. Y también tengo un blog que se llama Excel Contabilidad y TIC. Microsoft me ha reconocido con el MVP que llaman ellos, como los MVPs de baloncesto y de fútbol, pero del Excel. Entonces espero estar a la altura. Vamos a ver hoy Business Intelligence desde las herramientas que tiene Excel y también vamos a conocer una potente herramienta de Microsoft gratuita que se llama Power BI Desktop. Esta es una sesión a nivel inicial en donde vamos a conocer, que es muy desconocido y ya lleva años, en la hoja de cálculo Excel, las herramientas de Business Intelligence y también vamos a verlas en este otro programa que os comento de Power BI Desktop. Entonces, vamos a pasar directamente a Excel. Y para ello tengo una hoja que he creado con un pequeño ejemplo en donde esta es la hoja. Tenemos unos datos con respecto a un código, a una fecha de alta, nombre y apellidos de unos trabajadores, bueno, y esta, que son inventados, y esta serie de datos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que conocer que en el menú Datos de Excel tenemos todo lo necesario para trabajar con lo que se denomina Power Query. Power Query, si queréis apuntar, es la primera herramienta de Business Intelligence que os voy a comentar que tenemos tanto en Excel como en Power BI Desktop, ¿de acuerdo? Entonces, en datos, como digo, y más concretamente en estos primeros iconos que están bajo el título de obtener y transformar datos y consultas y conexiones, es desde donde vamos a trabajar con Business Intelligence, más concretamente con Power Query, que ahora os comento. Y luego también en Excel tenemos Power Pivot. ¿Veis este menú? Este recurso lo tenemos en Excel, aunque quizás no lo tengáis visible en vuestra versión.
pero sí que lo tenéis. Entonces, para que se muestre Power Pivot aquí en el menú, lo que tenéis que hacer es en Archivo, Opciones, Complementos, en la zona esta inferior, Complementos con, ir, poner un tick aquí donde dice Microsoft Power Pivot for Excel. ¿Veis? Que yo tengo el tick, ¿vale? Entonces, de esa manera es como vais a tener esta otra herramienta de Business Intelligence en la hoja de cálculo de Microsoft. Vale, pues continúo con la presentación y os comento la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuáles son los elementos de Business Intelligence? Pues como os he dicho, Power Query, que en Excel se ha venido a denominar también obtener y transformar, Power Pivot, que es lo que os acabo de comentar, como tener el menú en Excel, y luego también tenemos Mapa 3D, que bueno, hoy no vamos a entrar en ello, pero que sepáis que existe y es otro complemento de Excel, de Business Intelligence, que es de lo que estamos hablando, y Power View. Power View, no BI, sino View, fue retirado, ¿vale? Y ahora mismo no está en las versiones de Excel. Pero sí que quiero comentarlo porque es el que va a servir un poco también de iniciación a Power BI Desktop. Bueno, aquí tengo un apartado sobre Power Platform que luego os comentaré y en concreto lo que vamos a hacer ahora es ir a Excel y desde ahí os voy a mostrar estos complementos. Entonces, esta diapositiva nos muestra lo que os acabo de mostrar en donde cómo podemos tener Power Pivot en Excel. En la siguiente os comento y entramos en detalles sobre para qué me van a servir estas herramientas. Y empezamos con obtener y transformar o Power Query. Entonces, este recurso lo que nos sirve es para llevar a cabo las acciones que se denominan ETL. ETL viene del inglés extraer, transformar y cargar. El cargar es load del inglés. Entonces, con ello vamos a poder traer a Excel datos de muy diversas fuentes, ordenarlos, limpiarlos, disponerlos de manera que queden listos para utilizarles y para analizarles. Y una vez hecho estas acciones ETL, podemos o no, en función de las necesidades, ir a trabajar con Power Pivot. Lo bueno que tiene Power Query es que todas estas acciones que estoy comentando, ETL, se realizan una vez y tras haberlas constituido, creado, digamos, no es necesario volver a repetir todos los pasos cada vez que la información se actualice, sino que ya van a quedar grabados a modo de macro o super macro, que sabéis que es una manera de trabajar con Excel, y así no tener que estar repitiendo esas acciones tediosas una y otra vez. Por su parte, Power Pivot es también de Business Intelligence, pero sus utilidades son otras. En concreto, nos sirve para procesar y analizar los datos. Con Power Pivot vamos a tener una poderosa herramienta que es el lenguaje de fórmulas DAX, DAX, y esta DAX lo que nos proporciona son fórmulas más allá de las que conocemos en Excel aún, y vamos a poder llevar a cabo cálculos muy poderosos.
También con Power Pivot vamos a poder crear tablas dinámicas mejoradas en donde poder estar relacionando datos de tablas diferentes y también muy interesante el recurso de Power Pivot que consiste en crear KPIs o indicadores de rendimiento para poder aún más establecer unos objetivos y ver y medir y hacer seguimiento de si ellos se cumplen. Mapa 3D no vamos a entrar, pero que sepáis que existe y para lo que nos sirve es para crear un mapa en 3 dimensiones muy visual en donde podremos representar los datos numéricos y hacer como lo que se denominan paseos o recorridos para ir mostrando cómo los datos evolucionan a lo largo del territorio. Supongamos una empresa con diversas sucursales y vamos mostrando pues o datos de beneficios o de ingresos o de trabajadores o de clientes. Os dejo un enlace al final. Y Power View, que era el que os decía que está realmente retirado, lo que nos servía era para representar gráficamente todo lo realizado con Power Pivot y Power Query. Y os comentaba que Power BI viene a traernos de la mano el unir lo que son los complementos BI en Excel con el programa Power BI Desktop. Porque yo en Excel puedo llevar a cabo todas estas acciones que os he comentado con Query y con Pivot y ya para las visualizaciones iré a Power BI Desktop importando el Excel y desde ahí ya podré llevar a cabo las representaciones que os voy a mostrar a continuación. ¿Vale? Aquí tenemos una gráfica en donde vemos Power BI, ya no dentro de Excel, sino fuera, y veis la similitud con lo que os acabo de contar. Tenemos Power Query, tenemos Power Pivot y aquí ya Power View no existe en Excel, sino que lo que vamos a hacer son visualizaciones, como veis aquí, este panel de control o dashboard con Power BI Desktop. Vale. Aquí tenemos el panel de lo que se denomina el editor de Power Query en Excel. Y es similar al que aparece cuando os muestre el de Power Pivot. Vale, entonces ahora voy a pasar al Excel y desde ahí voy a haceros una demostración, una demo en vivo. Pero antes me quiero pasar por el chat para preguntaros si conocéis, si usáis, si podéis aportar alguna experiencia con Power BI, tanto en Excel como en Power BI Desktop. Sí, la sección de complementos sí que la tienes en archivo opciones, complementos, complementos.com. De todas formas, al final de todo os dejo una serie de enlaces donde en mi blog tengo escrito cómo crear la menú Power Pivot y un montón de artículos de todo lo que os estoy contando. Si por el chat me podéis escribir, por favor, y me decís qué uso tenéis de BI o no. Muchas gracias, Marina. Ninguna experiencia con Power BI. Incluso en Excel, si me comentáis, si habíais oído hablar, gracias Guillermo, cuadros de mando. Si en Excel habíais oído hablar de los complementos de Business Intelligence, si además de haber oído hablar es usado por vosotros. Silvia nos dice que usa Power BI para consultar datos, pero no ha hecho dashboard. Vale, hoy os voy a enseñar unos cuantos.
Primera vez que uso, poca experiencia, ninguna. Eli con Power Query sí que ha hecho alguna cosa. Vale. Stephanie hizo un curso, pero fue hace tiempo y no recuerda. Vale, ninguna experiencia, muy bien. Vale, 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 genial. Pues venga, ya os digo que lo del menú de Power Pivot no os preocupéis que os lo comento en un post que tengo escrito, ¿vale? Vamos a hacer una demostración en vivo de las herramientas BI de Excel. Vale, pues aquí tenemos unos datos. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Decidme sí en el chat. Vale, entonces estáis viendo mi Excel y lo primero que voy a hacer es situarme donde están los datos. Desde ahí, directamente voy aquí de una tabla o rango. Si bien podría traerme los datos en este icono, veis que dice obtener datos, pues las fuentes desde donde traerme los datos pueden ser muy diversas. Desde el CSV, bueno, no lo voy a leer todo. Este es muy interesante, seguro que si os animáis a probarlo os es de mucha utilidad. Nos sirve para, de un archivo formato PDF con números, tablas, etcétera, traernos la información a Excel, apuntarlo. Otras, me voy bajando por aquí, ¿vale? Pero hoy, por hacerlo más operativo, me voy a traer en el mismo libro y de estos mismos datos la información para enseñaros el Power Query. Entonces hago clic en de una tabla o rango y se muestra esta pequeña ventanita que, como veis, ya ha preseleccionado el área de datos, correcto, y ha puesto un tic aquí que dice la tabla tiene encabezados, correcto, porque la primera fila son los titulares de las informaciones. Aceptar y se abre, yo no he hecho nada, se está abriendo solo, una nueva visualización de los datos. Si os fijáis arriba a la izquierda, este es el editor de Power Query, ¿vale? Este es el que nos va a servir para llevar a cabo las acciones ETL. Extraer, transformar y una vez hechos los cambios necesarios, cargar. Si os fijáis, tenemos un menú, archivo, inicio, me voy situando en las distintas pestañas, ¿vale? Y voy viendo que aparecen diferentes iconos para realizar diversas acciones. Así como algunas que os sonarán, tenemos por ejemplo esta de dividir columna, que en Excel lo hacemos cuando estamos en datos delimitando textos, ¿vale? Pero este es mucho más potente que como lo veníamos haciendo en Excel normal, ¿vale? O otra que puede, bueno, que os suene, evidentemente, quitar filas, quitar columnas. Aquí tenemos también, como hacemos en Excel, reemplazar con buscar y reemplazar, pues también aquí nos permite llevar a cabo esas acciones. Y a medida que voy realizando pasos, estos se van creando aquí, en este panel de la derecha que dice pasos aplicados. Por ejemplo, supongamos que queremos reemplazar los códigos ID, por lo que sea, y donde pone ID minúscula, para que lo veáis rápidamente, vamos a poner ID mayúscula. Entonces, esto es igual que en Excel. Así que la curva de aprendizaje no es muy difícil, ¿vale? Si somos usuarios intermedios de Excel. Le he dicho que busque ID minúscula y me lo cambie por ID mayúscula en esta columna que veis seleccionada. Aceptar, aquí lo tenéis, ya está hecho el cambio.
Y aquí se ha añadido un nuevo paso, antes solo teníamos 2, ahora hay 3, con esa acción. Y así, análogamente, podría ir, mirar aquí, por ejemplo, puedo cambiar el tipo de fecha, porque es fecha y hora, pues para dejarlo fecha, ¿vale? Y ha añadido otro paso. Bueno, son muchas las acciones que se pueden llevar a cabo, sobre todo pensar en cuando traemos las informaciones del programa de contabilidad o de facturación o las métricas de Google Analytics u otras que no vienen todo lo dispuestas, todo lo limpias que lo necesitamos. Pues es allí donde vamos a sacar el máximo partido a esta herramienta Power Query. Aunque se ha abierto esta pantalla, seguimos estando en Excel, ¿vale? Y para guardar hay varias maneras, pero la más fácil, arriba a la derecha, pulso en esta aspa. Quiero guardar los cambios y automáticamente se ha creado una nueva hoja que ha llamado tabla 1, que por supuesto puedo cambiar de nombre, con los cambios que haya realizado. Como solo he hecho ese, pues ese solo. Bueno, y el de la fecha normal. ¿Vale? Entonces, ahora, si los datos iniciales se actualizan y se incrementan o cambian, yo no tendría que hacer nada en Power Query por lo que os decía, que ya queda grabado en lo que se denominan consultas y conexiones, aquí, que si hago 2 clics, me vuelve a llevar al editor de Power Query con los datos. ¿De acuerdo? Entonces, es una manera de trabajar con los datos muy eficiente. Vale, esto con respecto a Power Query. Con respecto a Power Pivot, que yo le tengo aquí, también vamos a agregar directamente, veis aquí, al modelo de datos esta información. Se abre una nueva forma de trabajar que, como os he comentado, es esta ventana, que es el editor de Power Pivot, es similar al que os acabo de mostrar de Power Query. Esto al principio es como un trabalenguas, pero no es difícil. Entonces, igual, aquí tengo un menú, archivo, etcétera, inicio, ¿vale? Y diseñar, opciones avanzadas, con otra serie de posibilidades para llevar a cabo en Power Pivot. Y en esta zona de aquí, que se denomina área de cálculo, es donde vamos a estar incluyendo lo que se denominan las medidas. A tipo, si conocéis bien las tablas dinámicas, tipo lo que en tablas dinámicas se denominan campos calculados. Y aquí en columnas también podré ir añadiendo información, como cuando vamos trabajando con Excel y añadiendo pues cálculos. Es decir, podemos añadir estas nuevas operaciones aritméticas o de cálculo, no solo en estas celdas a modo de medidas, sino también en sucesivas columnas, que estas se denominan, las que añadan cálculos, se denominan, como digo, columnas calculadas. Luego, si dais aquí, en FDX, también similar al FDX de Excel, vais a ver las funciones que os comentaba, que se denominan funciones DAX. DAX es Data Analytic Expressions. Y son todas estas, que son muchas de las que están en este y muchísimas más. ¿Vale? Están en inglés y, bueno, no es excesivamente tampoco trabajar con ellas. Sí que es verdad que tienen sus características porque, ahora os voy a preguntar en el chat, la forma de trabajar con Power Query y Power Pivot se basa en que la unidad de referencia va a cambiar, ¿vale? Si realizo cambios en Power Pivot, se añadirían aquí
que bueno, voy a realizar uno rápidamente para que lo que veáis con el botón autosuma, igual que el botón autosuma de Excel, ¿verdad? Aquí ya tengo este cálculo que me ha sumado el salario bruto anual de los diferentes trabajadores y que me va a servir como un elemento a la hora de crear informaciones, análisis, tablas, etcétera. Cierro, se guardan los cambios y vuelvo a Excel. Estos Excels tampoco se guardan en ninguna extensión diferente a la que venimos usando, es decir, no lleva macros ni lleva dificultad para que alguien lo abra, más que tenga una versión moderna de Excel desde Excel 2016 hasta ahora, que nos llegamos por Excel 2021 y luego también Microsoft 365 por suscripción, que muchos de los usuarios Excel ya tienen el producto por suscripción. ¿Vale? Entonces, yo este Excel lo guardaría normal y corriente, que ya lo tengo guardado en mi escritorio. Y ahora lo que os voy a enseñar es Power BI Desktop. Si bien, primero voy a ir al chat para preguntaros en Excel cuál es la... A ver, que se entrecorta, a lo mejor es que me estoy moviendo. Excel, ¿cuál es la unidad de referencia de información? La celda, gracias Eli, muy bien. Eso es, Maika. En Excel normal, la unidad de referencia de información es la celda. Y en Power BI, perdón, sí, perdón, no, correcto. En Power BI, la unidad de referencia es la columna, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tiene que quedar claro es que ahora con Business Intelligence nos vamos a estar referenciando a columnas en vez de a celdas. Os lo voy a mostrar en el Excel, ¿vale? Y a continuación pasaremos a Power BI Desktop. Entonces, en el Excel, como digo, si abrimos la consulta desde datos, aquí quiero que veáis que si agrego una columna, por ejemplo, columna índice, para hacerlo rápido, aquí vemos que nos estamos refiriendo a el índice, que es la columna donde trae la información. Índice. Se ve mejor en el pivot. En el pivot tenemos nuestra consulta y aquí cuando veis, cuando he calculado la medida con la fórmula autosuma, en vez de referenciarse a la suma de celdas, ¿veis? Directamente se está referenciando a la columna. ¿Y la columna cómo se llama? Salario bruto anual. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero que hay que tener claro cuando se cambia el chip y se trabaja con Business Intelligence. Y es que la unidad de referencia deja de ser la celda y pasa a ser la columna. Vale, eso por un lado. Y luego, por otro lado, vamos a ver que en Power BI Desktop estas acciones que hemos aprendido o que aprendamos
más detalladamente en un curso específico de Power Query y Power Pivot. Si se aprende para Excel, se aprende también para Power BI Desktop, ¿de acuerdo? Porque es lo mismo. De hecho, os lo voy a enseñar ahora. Voy a poner a cargar la batería. Vale. Entonces, estamos aquí. Hasta aquí, ¿está entendido? Sí, ¿verdad? Power Pivot, Power Query, las columnas, en la curva de aprendizaje relativamente sencilla si somos usuarios intermedios, intermedios me vale, de Excel y es una forma, el Business Intelligence, de trabajar más eficientemente con los datos, ¿vale? Vale, pues ahora os voy a comentar sobre Power BI Desktop. Con Power BI Desktop es gratuito, lo podéis encontrar, luego os dejo enlaces, en la página oficial de Microsoft y descargarlo en vuestro ordenador. Yo ya lo tengo, es este, ¿vale? Y lo voy a abrir. Voy a empezar, que no os lo he mostrado. Como digo, Power BI Desktop es gratuito. Podéis ir a la página oficial de Microsoft y descargarlo en vuestro ordenador. Yo ya lo tengo, ¿veis? Es este icono amarillito con unas columnitas. Lo voy a abrir directamente y es aquí donde puedo aplicar todo lo aprendido en Excel, en los complementos Power BI de Excel, y además añadir o llevar a cabo la representación a través de paneles de control o dashboard. Por ejemplo, tengo aquí, bueno, esto es la pantalla principal, ¿vale? De Power BI Desktop. Con este icono abriría los archivos de Power BI, ¿vale? Y desde aquí, pues, puedo traerme datos de muy diversas fuentes, ¿verdad? Como hemos dicho antes, para llevar a cabo las acciones con Power Query y Power Pivot. Os voy a enseñar algunos ejemplos que luego os digo dónde los podéis encontrar. Y ya veis en pantalla, aquí está, un ejemplo de un plan de negocio que tiene una representación en diferentes gráficas, ¿veis? Y que en la zona superior, en el apartado inicio, insertar, modelado, etcétera, vamos viendo los iconos, ¿vale? Y vamos viendo cómo, por ejemplo, aquí en transformar datos, fijaros bien a qué se parece esta pantalla que os estoy mostrando. Bueno, aparte de que no he encontrado la carpeta porque es un ejemplo, esto no os preocupéis, pero esto de arriba, ¿a qué se parece? A lo que acabamos de ver en Excel en el editor de Power Query, ¿vale? Y en modelado, este se ve un poco diferente, pero bueno, sería el análogo a Power Pivot, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar este y voy a abrir otro. Ese era un panel creado por un miembro de la comunidad española de Power BI que lo pone a disposición de los usuarios para practicar, pero tengo otros
como por ejemplo este de ventas de un TPV de una tienda física. También son ejemplos, ¿eh? Pues son, vaya, hombre, si ayer lo abrí, bueno, pues sería otro. No os preocupéis que tengo más. Eh, abrí, ay, va, pues si no está. Mm, Bueno, no pasa nada. Os enseño, ayer estaban, ¿eh? Os lo prometo. Vamos a ir aquí a inicio, abrir, mejor, aquí. Aquí, ¿veis? Usar datos de muestra, experimentar por su cuenta, cargar datos de muestra. Esto lo descargué ayer, a lo mejor no lo guardé. Vale. Está conexionando el Power BI con los datos. Le indico que estos son los datos, que los cargue y con ellos voy a poder llevar a cabo las acciones de Power Query en caso necesario, ETL, extraer, transformar y cargar, cálculos con Power Pivot, eh, visiones, que es lo que os voy a mostrar ahora, con Power BI Desktop. Entonces, esta es la pantalla principal de Power BI Desktop. Estáis bien, ¿no? ¿Me seguís? ¿Me seguís? ¿Me decís por el chat? Sí. No, ahora he quitado de conectar. ¿Me seguís, no? Lo que estoy hablando. Vale. Entonces, Power BI Desktop tiene a mayores de lo que hemos comentado en Excel este apartado que son las visualizaciones. Entonces, una vez que me he cargado, que me he traído los datos, que los podéis ver aquí, estos son los datos que te cargas de ejemplo para trabajar y experimentar libremente. Entonces, a ver, esto es una sesión de una hora muy rápido, simplemente para unas primeras pinceladas. Pero lo que sí que podéis es conocer el potencial y arrancar si acaso y empezar a conocer las herramientas. Entonces, aquí veis distintos iconos, pues cada uno de estos iconos me va a llevar a cabo una visualización, una representación. Aquí tenemos este, que es el icono de columnas, y lo que tengo que hacer es del panel de la derecha del todo seleccionar, pues por ejemplo, el país y las ventas. ¿De acuerdo? Pues ya tenemos aquí una primera representación. También puedo hacer este otro tipo de gráfico si queréis y aquí puedo llevar el beneficio y el país. Todo esto lo puedo ir articulando en mi panel y ir configurando la información de manera que estos gráficos, estas visualizaciones son interactivas. Voy a añadir una especie, si os suena el segmentador, los segmentadores de las tablas dinámicas, para que veáis. Aquí tenemos los países, lo estamos haciendo sencillo, ¿vale? Para que veáis el potencial. Y si marco Canadá, ¿veis? Los datos de Canadá, puedo ir uno a uno, puedo borrar el filtro, puedo mostrar varios, ¿vale? Y esto solo es una pequeña muestra del potencial que tiene la herramienta.
se puede añadir muchísima información, se pueden añadir tablas, se puede, como veis que estoy haciendo, cambiar el tipo de gráfico. También funciona control Z para deshacer. Y por ejemplo, otro que me parece muy interesante es este, que se basa en inteligencia artificial, ¿veis? Lo voy a hacer más grande. Y con este lo que puedo llevar a cabo es preguntar, escribiendo aquí, sobre los datos. Por ejemplo, bueno, está un poco en preview, digamos, pero, por ejemplo, aquí me hace la sugerencia, si quiero saber el promedio de ese cliente, hago clic ahí y automáticamente veis esa información. Es decir, esto me sirve para conversar con el panel y que me dé respuesta. Incluso esto luego lo puedo convertir automáticamente en una visualización si lo necesito, ¿vale? Además de otro montón de recursos y utilidades que tenemos tanto de las visualizaciones como de Power Pivot como de Power Query. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo que comentábamos en Excel, que una vez hecho el panel, si necesito guardarlo para posteriormente actualizarlo con información nueva, no hay ningún problema. Esto se guarda como hemos guardado los archivos de Excel, de Word, etcétera. Eso sí, con una nueva extensión. Ahora la extensión de este programa se llama, lo veis aquí abajo, .pbix, ¿de acuerdo? Le voy a poner datos prueba ejemplo y simplemente se guardaría en la ubicación que necesitara. En concreto lo voy a guardar aquí. Vale. Más cosas. No solamente puedo tener la información y traerla de todos estos datos, ¿vale? Esto es similar a como os lo he explicado en el Power Query de Excel, sino que puedo traer la información a Power BI Desktop desde el Excel con el que hemos estado trabajando al principio. Es decir, con el Excel de los datos de los empleados. Entonces voy a cerrar este Power BI y una vez que cierro este Power BI os voy a decir lo que quiero hacer. Este Excel, imaginaros que estoy empezando con Business Intelligence y para empezar pues estoy dando mis primeros pasos en Excel y hago cosas con Power Query, con Power Pivot, etcétera. Yo guardo ese Excel, se llama datos empleados y lo tengo en mi ordenador, lo guardo y abro Power BI Desktop porque el Business Intelligence de visualizaciones en Excel está limitado. Aquí en Power BI voy a esta zona que lo que me ayuda es a traer los datos de ese Excel a mi Power BI Desktop. Está conectando los datos. A continuación me sugiere cuál de estas informaciones que hay en mi Excel quiero traer. Es esta. Pulso cargar y ahora cuando termine en este panel de la derecha del todo vais a ver los campos de las columnas del Excel y es con lo que voy a trabajar para
crear mi panel de control o dashboard, ¿de acuerdo? Entonces, pues puedo traer con el filtro el departamento, por ejemplo, y el salario, ¿vale? No, perdón, con el filtro el departamento solo. Esto, por supuesto, que se puede cambiar de formato y hacer mucho más atractivo. Eso se hace con este otro icono, ¿de acuerdo? Mirad, por ejemplo, se puede dar color, etcétera. En definitiva, ir, aquí voy a poner así rápidamente los datos de fecha. Voy a coger el año. No voy a coger sin fecha porque no sé qué tengo ahí puesto. Rápidamente, para que no nos entretengamos, podríamos coger este y, en definitiva, como íbamos haciendo antes, ir creando nuestras informaciones para tener en todo momento la información actualizada a la vista y que me permita tomar decisiones informadas sobre el tema que trate. En este caso son datos de trabajadores y aquí en formato, no, aquí me parece que en ver, sí, ¿veis? Rápidamente también le puedo aplicar distintos como distintas formas de mostrar los diseños, ¿vale? Que de manera que no lo tengo que hacer manual, sino que también hay mucha ayuda para acabar eh, con con un acabado más profesional. Este está chulo, ¿de acuerdo? Y desde aquí ya trabajar, informarnos y usarlo, el Business Intelligence, para mejorar en la empresa. ¿De acuerdo? Vale. Luego esto, nada, lo guardaríamos y lo tendríamos. Y daros cuenta que previamente hemos trabajado en Excel con Power Query, Power Pivot, pero también podríamos habernos traído los datos brutos a Power BI Desktop y haber sido aquí donde realizaríamos las acciones Query y Pivot. ¿De acuerdo? Vale, pues os dejo a ver. Hasta aquí, ¿qué tal? ¿Me habéis ido siguiendo? Tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas, pero antes os voy a compartir el final de la presentación para que lo veáis, que hemos visto todo. ¿Vale? ¿Veis? Este es otro ejemplo que lo tenía ayer cargado, no sé qué habrá pasado, o los directos. Conclusiones, pues que Excel y Power BI juntos son unos grandes aliados. Hay por ahí algunos gurús que dicen que Excel está muerto. Yo no estoy de acuerdo. Siempre hay que sacar lo máximo de cada herramienta y apoyarse en ambas es lo correcto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Y este os lo puedo, bueno, yo esta presentación os la paso para que la tengáis. Y aquí tenéis un itinerario formativo gratis con mis posts de mi blog Excel Contabilidad y TIC para aprender todo lo que os he explicado. No es un curso, digamos, en sí, es más bien una manera de aprender autodidacta con los artículos de mi blog, pero yo creo que bastante interesante si os parece empezar con ello ya.
Muy bien, pues nada, como os digo, ahora paso a comentaros o a que me comentéis, mejor dicho, qué tal habéis visto esta información. Muchas gracias y aquí dejo de compartir, ¿vale? Y me decís por el chat qué tal. Eli me pregunta que bien, pero el origen de datos entonces en tu ejemplo sigue estando en Excel, ¿no? Correcto, de eso se trata. Se trata de que tenemos unos archivos o unas localizaciones base desde donde se recaba la información, pensemos en un servidor o en un Excel que nos bajamos periódicamente del programa de contabilidad y ahí están los datos que nos los traemos para trabajar con ellos ya en Power BI Desktop o en Excel con los complementos de BI. La grabación, no sé si la podéis ver, ahora nos dirán, supongo que sí. Es un primer paso que habéis dicho que habéis hecho muy bien, porque así podéis empezar a profundizar y a conocer. Sí, Belén, has dicho que Power BI es gratuito. ¿En qué caso nos pueden exigir una licencia? Hemos solicitado un cuadro de mando y la empresa nos exige comprarla. A ver, Power BI Desktop es gratuito y pertenece a otro conjunto de programas que se llama Power Platform y para conectores y, y algunos recursos sí que puede que te estén demandando comprar la licencia porque necesite, digamos, lo pro, o sea, lo premium. Pero vamos, que para un dashboard más o menos sencillito, con unas conexiones normales, el Power BI Desktop es de sobra. ¿De acuerdo? No, no sé bajo qué especificaciones os piden. Pues a lo mejor, sí, ya sé por qué será. Porque habéis pedido publicarlo o compartirlo entre varios trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, ese puede que sea el motivo de que os exijan una licencia. Porque para publicar y cooperar, ¿vale? Ahí ya sí que entra el pro. Muy bien. Entonces nos dicen los organizadores desde Formadores IT que os haya gustado. Tenéis ahí unos links con las formaciones y demás. Vale. Genial. Pues como os decía, una pregunta. A ver, ¿por qué voy a querer usar Power BI Desktop en vez de Excel? Digo a un nivel normalito, sin grandes necesidades, ¿vale? Que ya os digo que el 75% de lo que generalmente se necesita en una pyme se cubre de sobra con Power BI Desktop. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ir a Power BI Desktop en vez de a Excel? ¿A alguien le suena algo? ¿Sabe decirme? ¿Nadie? Pues os comento que Power BI Desktop está actualizándose continuamente. Continuamente cada mes hay una actualización de Power BI Desktop. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que tenemos lo último de lo último de cálculos, de ordenaciones, de visualizaciones, etcétera. Sin embargo, Excel
Pues a lo mejor sí, se actualiza periódicamente y se actualiza cada poco, pero no es tan voluble o cambiante la versión ni los nuevos complementos o herramientas. ¿De acuerdo? Vale, pues bien. En principio, si no, vamos que es el tiempo de preguntas. Si me queréis comentar, teníamos aquí el apartado de preguntas, dudas, comentarios, hacerme saber alguna inquietud, os vais a animar, necesitáis ayuda. Bien, os leo en comentarios y si no hay más, lo dejamos aquí. De acuerdo, muy bien. Gracias, Ana. Ana nos dice que se va a animar a probarlo, que gracias por el conocimiento, gracias a vosotras y vosotros por estar ahí. Mi red social favorita es LinkedIn, me podéis buscar, Yolanda Cuesta Altieri, y me podéis contactar y os aceptaré y os compartiré al respecto. Eli también dice que le parece interesante, genial. Maika, gracias, gracias a ti también, adiós. Muchas gracias a todo y muchas gracias Yolanda, nos dicen desde Formadores IT y feliz tarde. Pues muy bien, feliz tarde, para lo que necesitéis contar conmigo. Hasta la próxima.